Estos errores te mantienen pobre y no te dejan crecer. Y más ahora en épocas de crisis, cuando yo escucho a las personas, está subiendo la comida, la renta, los intereses y además hay menos trabajos y menos ofertas. Hoy vamos a hablar de cuáles son esos errores que se convierten en hábitos que te mantienen pobre, pero además te voy a dar algunos recursos fundamentales que te pueden ayudar a utilizar la crisis para lograr crecer financieramente. Y esos recursos me han ayudado a mí a superar muchísimas crisis y estoy seguro que te van a ayudar a ti como me han ayudado a muchísimas personas. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo lograr crecer con bienes raíces, con poco dinero y en forma segura y aún sin ayuda de los bancos. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en este momento, que la crisis, que la inflación, que la devaluación, que la incertidumbre política, que nos crea una inseguridad, pero al mismo tiempo, si yo tengo el pensamiento inversionista, me puede ayudar a crecer. Vamos a hablar de algunos de esos errores. El primero que yo veo que es un error, que se convierte en hábito, es la gratificación instantánea. Es ese concepto de que rápido es mejor, de que rápido es eficiente, de que rápido es exitoso. Y fíjate, si yo pienso que tener todo ya es importante, voy a comprar el automóvil que no puedo pagar, voy a usar la tarjeta de crédito para ir a divertirme con mis amigos y a pagar intereses durante 2 o 3 años. La gratificación instantánea es en contra del pensamiento de inversionista. Dave Ramsey dice, vivir como pocos para después vivir como pocos. La planificación y el sentir que mi gratificación está en tener la fuerza de voluntad para ahorrar, para gastar poco, para ser frugal y tener seguridad en mi futuro. La gratificación instantánea es buen negocio para los bancos, para las tarjetas de crédito, pero no es buen negocio para una persona que quiere crecer financieramente. El segundo es hacer más importante la comodidad que la seguridad financiera. Y ese es el tipo de personas que se gastan lo que ganan, que pagan la mejor vivienda que pueden, el mejor automóvil que pueden para estar cómodos. Porque yo he trabajado duro, entonces me merezco estar cómodo, pero eso mantiene a la persona sin crecer financieramente, pero además mantiene a la persona a veces obligada a tener trabajos en los que se siente miserable. Entonces, si yo vivo con menos de lo que tengo y ahorro y además tengo reservas para no tener que depender de mi trabajo si es que me siento miserable o tener una posibilidad de mantener mi nivel de vida en caso de que pierda mi trabajo, estoy haciendo más importante mi seguridad que mi comodidad. ¿Cómo sé si estoy haciendo más importante mi seguridad que mi comodidad? Porque tengo con qué vivir si no tengo el ingreso de mi trabajo o de mi pareja en ese momento. Lo tercero es hacer más importante la aprobación de los demás que mi beneficio, que mi seguridad a largo plazo. Cuando yo tomo decisiones por la aprobación de los demás, probablemente voy a estar endeudado, voy a pagar mucho más caro, voy a terminar haciendo cosas que ni siquiera quiero hacer y que además estoy sufriendo mientras las estoy haciendo porque voy a tener que pagarlas y no tengo ni siquiera con qué. Cuando yo digo la aprobación de los demás, ¿quiénes son los demás? Que me pongan me gusta en Facebook, que 2 o 3 personas me den un elogio pasajero, cuando en realidad, si yo tomo la decisión, ¿qué es lo mejor para mí en mi futuro? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor decisión financiera cuál es la decisión que ahorita me va a ayudar a estar más seguro financieramente? Eso es lo que hace la diferencia y financieramente en el futuro, más que la opinión de los demás. Otro aspecto es buscar resultados sin esfuerzo. Por eso muchas personas ahora han perdido su dinero con Bitcoin. Yo sé que algunos saben hacer bien las inversiones y invierten en la bolsa, invierten en Bitcoin, invierten en cosas que saben hacerlo, pero hay muchas personas que lo han hecho por impulso, porque otros han ganado
porque puede ser muy buen negocio, pero no entienden ni siquiera qué es lo que están haciendo. Entonces, el buscar el resultado fácil y sin esfuerzo normalmente sale muy costoso financiera y emocionalmente. El pensamiento de inversionista es trabajar por lo que yo tengo, sembrar la plantica, tenerle la disciplina, la visión, la flexibilidad y la actitud de ir creciendo las cosas poco a poco. Y eso es lo que hace una diferencia a largo plazo en forma sustancial. Cuando yo hablo de comprar un inmueble al año y las personas hacen la tarea de gastar menos de lo que ganan, de aumentar sus ingresos un poco, de ahorrar bien, de invertir bien, de educarse, hace una diferencia increíble en su vida. Entonces, invertir tus ahorros a corto plazo es un suicidio financiero que te va a mantener esclavo de tu trabajo y de lo que no te gusta durante décadas o quizás el resto de tu vida. Y lo último que voy a mencionar hoy es ese hábito de tomar la educación como si fuera un deber, como si fuera una obligación, en lugar de tomarla como si fuera un privilegio. Las personas que tienen éxito disfrutan de educarse, disfrutan de aprender cada cosa, disfrutan de preguntar de personas que saben más que ellos, de leer, de ver videos, de tomar programas que les ayudan a transformar su vida. Las personas que no crecen financieramente hacen exactamente lo que les dicen que tienen que hacer para sacar el certificado. Ay, voy a sacar el certificado para que me puedan subir un poquito el sueldo, pero no lo hace porque quiero aprender, porque quiero hacer mejor lo que estoy haciendo. Lo hago sencillamente para que otros me den cosas. Esa es la forma mediocre de crecer. Ese es el tipo de actitud que me lleva a hacer las cosas por un diploma y no por hacer en forma maravillosa o excelente lo que yo quiero hacer. Y en esta época en la que yo no me refiero a la educación formal, que cada vez está más costosa y tiene, no sé, y muchas veces no es tan buen negocio, y vamos a hablar de eso en otro video, sino me refiero a la oportunidad de crecer aprendiendo con videos de YouTube, aprendiendo con libros, aprendiendo con audios, con podcasts, con cursos cortos. Hay cursos muy económicos o cursos gratis y hay muchas universidades que tienen cursos prácticos gratis que están al acceso de cualquier persona a través de internet, y eso tú lo puedes hacer. Entonces, ama la educación y eso te va a permitir a ti cambiar tu vida. Ahora, ¿cuáles serían esas actitudes que te pueden ayudar a crecer en momentos de crisis? Lo primero es asumir la responsabilidad de tu situación y es darte cuenta que mi futuro no depende de la crisis. Mi futuro no depende de otras personas. La crisis y otras personas me afectan, pero yo puedo tomar las decisiones que yo quiera y que dependan de mí, y dentro de esa crisis puedo buscar lo mejor para mi futuro. Entonces, asumir la responsabilidad de que mi futuro depende de mí, de que yo soy quien creo el resultado de mi vida y tengo cada día la oportunidad de hacer la diferencia. Lo segundo es buscar lo mejor en cada situación. Es pensar cómo puedo sacar lo mejor de la crisis. Hace unos días entrevisté a un constructor de Argentina que está haciendo una fortuna construyendo en una economía inestable, donde no hay créditos, donde las reglas las cambian en cada 5 minutos. Y él ha encontrado la forma en la crisis de convertir esa crisis en un proyecto que muy pocas personas como él pueden hacerlo, porque él ha buscado lo mejor y ha buscado aplicar las reglas del pensamiento inversionista en la crisis que se pueden. Siempre hay forma de ganar si uno lo hace de la forma adecuada. Lo tercero es buscar el compromiso de mejorar cada día. Como hablamos de la educación, si cada persona está buscando adaptarse, está buscando aprender en cada momento lo mejor, está buscando los mejores recursos para hacer cada vez en una forma mucho más eficiente lo que está haciendo, esa persona siempre va a encontrar oportunidades, siempre va a encontrar posibilidades, siempre va a encontrar
la forma de crecer, porque no está haciéndolo por otros, sino cada día está buscando hacer en forma más excelente lo que quiere hacer. Otro recurso es la flexibilidad, es ser flexible. En los momentos de crisis las cosas cambian, las reglas cambian. Hay que adaptarse a ser flexible, a diferenciar entre el qué y el cómo. Cuando estamos en crisis es importante saber qué es lo que yo quiero, porque el cómo probablemente va a cambiar. Es necesario ajustar la vela de mi velero al viento que está corriendo en ese momento. Entonces, ser flexible, abrirme a nuevas oportunidades, abrirme a nuevas actitudes, abrirme a nuevas formas de hacer la cosa. Y lo último es rodearse de personas que quieren crecer. Aquellas personas con quienes yo me rodeo hacen la diferencia y me ayudarán a lograr lo que yo quiero porque me ayudan a tener otros puntos de vista, a complementar lo que yo estoy haciendo, a darme cuenta de los errores que estoy cometiendo y a crecer en forma más segura. Bueno, estos son unos elementos que te van a ayudar si tú revisas esta lista y puedes darte cuenta de qué es lo que tú estás haciendo que te está alejando de aprovecharlo mejor en esta situación. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, lo mejor, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.